El centro del ciclón, John Lilly. Capítulo 3. Retorno a los dos guías. A veces oyen rumores de que existe un gran hombre, un gurú, un maestro disponible que dirige una escuela donde uno puede evolucionar y alcanzar nuevos y más altos niveles. Oímos hablar de un remoto gurú en la India, en algún lugar del Himalaya, que ha montado una escuela donde se enseña la manera de lograr el samadhi, un estado de conciencia total, acorde con la mente universal. O escuchamos sobre rumores de una escuela sufi que enseña las doctrinas esotéricas tradicionales y ejercicios de los sufis, o bien oímos hablar de la última escuela terapéutica inventada por el doctor fulanito de tal, con su nuevo concepto terapéutico. A veces, los amigos parecen bombardearle a uno con la más reciente información sobre el último maestro, gurú o terapeuta. ¿Cuáles son los fines de estas escuelas? ¿Por qué quiere la gente asistir a ellas? En mi propia cartografía de estas zonas de esfuerzo humano, en mis propias exploraciones, he tropezado con muchas personas que han estado sometidas a estos gurús o maestros, y me ha impresionado ver lo que han aprendido y cómo han evolucionado con esta clase de ayuda. También me ha impresionado la publicidad con la que aclaman a su gurú o maestro y la gran transferencia positiva, como se dice en términos freudianos, que se ha producido. El estado en que se encuentran me recuerda mucho al estado hiperentusiasta de algunos que han realizado sus primeros viajes en LSD. Creen que conocen ahora las respuestas a la autoevolución. Son muchos más felices, se sienten mucho más eficaces, irradian calor y amor y preocupación por los demás. De momento, no parece ser este mi camino. Yo prefiero la comprensión a la devoción. Prefiero a los compañeros investigadores a los discípulos carismáticos. Prefiero permanecer en mi propio centro, tocando los pies en el suelo y ayudando a otros a hacer lo mismo, más que formar un grupo que me venere. En el pasado, tuve periodos en los que deseé ejercitar mi carisma personal para influir en otros. Esto me parece ahora un método poco práctico, poco eficaz, de transmitir conocimiento y comprensión. Uno puede actuar mucho más eficazmente siendo lo que es, en vez de utilizar facultades de seducción y persuasión para fomentar la ilusión de ser un gran hombre. En vez de ser un gaitero de feria, prefiero ser un maestro eficaz para aquellos que quieran comprender lo que tengo que enseñar. El gaitero pasma y atrae a los niños del pueblo y se los lleva, sabe Dios, a qué clase de misión. ¿Y qué hacen estos niños cuando vuelven? No tienen conocimiento, no tienen comprensión, no están centrados ni tocan sus pies en el suelo en el grado necesario para seguir en el trabajo del mundo. Brillan estrellas en sus ojos, tienen carisma, pueden arrastrar a mucha gente en sus proyectos, pero ¿vale la pena seguir estos proyectos? Sí, hay escuelas esotéricas, sí, hay gurús eficaces, pero yo apuesto que estos hacen su trabajo sin bombos y platillos, sin buscar discípulos que pregonen en su nombre desde los tejados. Evidentemente, esas escuelas no estarán abiertas a cualquiera, tendrían tapaderas para disimular sus operaciones reales. En otros casos, no podrían operar, estarían atestadas de hiperentusiastas discípulos en potencia. Debieron enfrentarse hace ya tiempo con el problema de selección de los discípulos, una selección minuciosa, sin estruendo, sin publicidad. Sin contacto directo con este tipo de escuelas, veamos lo que cabe esperar. ¿Qué haría tal escuela? Este puede ser por sí solo útil ejercicio para trazar el mapa de los propios espacios internos. Imaginémonos lo que sería tener la clase de ayuda que quisiéramos para trasladarnos a niveles más altos de funcionamiento. Yo descubrí que esta megaprogramación era una buena ayuda para mi propia evolución. Repetiré la cita. Lo que se cree que es verdad o se hace verdad dentro de los límites a descubrir por la experiencia y la experimentación. Estos límites son creencias que hay que trascender. En mis experiencias remotas, en el depósito de aislamiento con el LSD y en mis próximos roces con la muerte, encontré los guías. Estos dos guías pueden ser dos aspectos de mi propio funcionamiento a nivel del superyo, pueden ser entes de otros espacios, de otros universos, diferentes de nuestra realidad convencional. Pueden ser construcciones útiles, conceptos útiles que empleo para mi propia evolución futura. Pueden ser representantes de una escuela oculta esotérica. Pueden ser conceptos que funcionan en mi propia biocomputadora humana, al nivel de supraespecie. Pueden ser miembros de una civilización que llevan un adelanto de cientos de miles de años sobre la nuestra.
pueden ser una conexión con dos canales de comunicación de una civilización muy alejada de la nuestra, que irradia información a través de la galaxia. Sea cual fuera la alternativa que parezca acertada, lo esencial es tener algo o alguien delante de uno que marque los objetivos de lo que está haciendo. Con este conocimiento, con estas concepciones, con estas imaginaciones, uno puede elevarse por sí solo a más altura de la que tiene. Actualmente, si uno puede creer que, con su esfuerzo, es capaz de establecer comunicación con una ayuda que es más grande que él mismo, esto de por sí es una gran lección. En otras palabras, uno tiene ayuda para trascender sus propias creencias limitadoras actuales. Esta creencia es de ayuda en la trascendencia. En lo que a mí atañe, yo no había confiado en un maestro humano, en un gurú, ni en ningún guía humano. En mi primera infancia, tuve bajo la influencia de sacerdotes, monjas y otros que pretendían poseer el conocimiento y tener contacto directo con Dios. Me volví escéptico siendo aún muy joven. Encontré dentro de mí mismo una verdad más sincera que la que había hallado en las representaciones de la Iglesia. Este escepticismo me apartó de los conceptos místicos de la Iglesia en favor de la investigación médica y científica, en la búsqueda de un nuevo conocimiento. Estoy seguro de que, si tropezase con una persona que pudiese demostrar definitivamente que posee los poderes que pretende, seguiría siendo escéptico hasta quedar definitivamente demostrado que yo puedo aprender lo que él sabe y alcanzar los mismos lugares, los mismos espacios. Mientras tanto, sigo mi propio camino, en mis propios espacios interiores, escéptico ante cualquier ayuda que no sea de la variedad arriba expresada. He visto demasiadas pretensiones de chamanismo y grandes espectáculos en mí mismo y en otros para creer en la iluminación inmediata por contacto con un maestro gurú. Expondré algunas clases de experimentos reivindicados por las escuelas esotéricas, describiendo algunos de mis propios viajes en situación de soledad, aislamiento, con o sin LSD. En el curso de estos experimentos tropecé con lo que podríamos llamar superyo y metaprogramadores de superespecie, que me parecían estar fuera de mí, no introducidos dentro de mí. Empleando otro lenguaje, otra terminología, podríamos llamarlos gurúes celestiales, o divinos maestros o guardianes. También llegué a espacios donde las energías o las fuerzas eran tan vastas que no había manera humanamente concebible de traducir estas experiencias en palabras para un libro. El experimento más definitivo lo realicé con el LSD en el depósito de soledad, aislamiento, confinamiento. Pero, primero, expondré el propósito de los primitivos experimentos realizados en el depósito de agua. Cuando estaba en el Instituto Nacional de Salud Mental de Bethesda, Maryland, en 1954, trabajando sobre neurofisiología del cerebro, concebí una nueva serie de experimentos. Dicho en pocas palabras, unos neurofisiólogos anteriores, entre ellos el profesor Frederick Bremer de Bruselas y el doctor Horace Mogón de la UCLA, habían formulado la hipótesis de que el cerebro permanecía en estado de vigilia gracias a los estímulos externos que pasaban por los órganos terminales del cuerpo. Dicho de otro modo, el estímulo externo era necesario para mantener el cerebro en estado de vigilia. El experimento evidente era aislar al ser humano de todo estímulo externo, en la medida de lo físicamente posible, y ver qué estados resultaban de ello. Decidí que la mejor manera de hacerlo era flotar en agua, empleando una máscara para respirar y permanecer en una flotación neutral dentro del agua, de modo que se atenúen los efectos de la gravedad. Al propio tiempo, había que impedir que llegase cualquier sonido a la persona suspendida en el agua. Había que atenuar cualquier cambio de temperatura, impedir la entrada de la luz y eliminar cualquier prenda de ropa estimulante.